Vamos a resolver ahora un circuito con conexión en paralelo. En este caso lo que tenemos es un circuito donde hay una pila, la corriente va por el cable y la corriente se divide. Una parte de los electrones pasan por R1 y otra parte de los electrones pasan por R2. De nuevo se vuelven a juntar esos electrones y vuelven a la pila. Los datos que nos dan que son la tensión de la pila V 10 voltios, la resistencia 1 tiene un valor de 5 ohmios y la resistencia 2 un valor de 15 ohmios. Vamos a ver las preguntas que nos pueden hacer. Primero, calcular la resistencia equivalente de ese circuito, que consiste en imaginar que hay un circuito con una única resistencia, que es la resistencia que equivale a R1 y R2 en paralelo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a dibujar los circuitos. Este circuito se comporta igual que este, de manera que la intensidad del circuito, los electrones que se mueven son los mismos, la intensidad, la corriente es la misma, y la pila, el voltaje, la tensión de la pila es la misma. Lo único que hemos hecho es simplificar R1 y R2 en una resistencia equivalente. ¿Qué fórmulas tenemos para resistencia equivalente en circuitos paralelos? Tenemos la siguiente. La inversa de la resistencia equivalente en un circuito en paralelo es igual a la inversa de las resistencias 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, etc. Es decir, la suma de las inversas de las resistencias. O lo que es lo mismo, y yo prefiero utilizar esta fórmula, la segunda fórmula, pero va a dar el mismo resultado, la resistencia equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas, es decir, la inversa de 1 partido R1, 1 partido R2, 1 partido R3, etc. Ojo, si utilizáis la ecuación de abajo, os sale el resultado directamente. La resistencia equivalente está despejada, ¿lo veis? Sin embargo, si utilizáis esta fórmula, el resultado que os va a dar no es correcto. Hay que hacerle la inversa. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, el resultado final es 2 partido 5, esto significará, como es la inversa, el resultado será 5 partido 2. ¿De acuerdo? Yo recomiendo trabajar por la de abajo porque creo que lleva a menos confusión. ¿Vale? Pues vamos a continuar entonces. Tenemos lo siguiente. Habrá que calcular la resistencia equivalente de R1 y R2. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando mi fórmula, la fórmula despejada, que no tiene gran misterio. R equivalente es igual a R1 R2, ¿vale? Se puede llamar R equivalente o R1 R2. Yo prefiero llamarlo R1 R2 porque no lleva confusión. ¿Quién es R equivalente? Pues la resistencia 1 y 2, R1 R2, que es igual a la inversa de 1 partido R1 más 1 partido R2. Y ya sustituimos. ¿Cuánto hemos dicho que era R1? 5 ohmios, R2, 15. Recordar que para sumar fracciones tienen que tener mismo denominador. Por lo tanto, este 5 para convertirlo en un 15, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 3, ¿no? 5 por 3, 15. Pues por lo tanto, este 1 también hay que multiplicarlo por 3. Y tendríamos 3 partido 15 más 1 partido 15. Y ahora que tienen el mismo denominador, sí se pueden sumar. 3 más 1, 4. Por lo tanto, 4 quinceavos. Esta es la inversa de la resistencia equivalente, pero nosotros necesitamos la resistencia equivalente, no su inversa. Por lo tanto, si hacemos la inversa, el 15 pasa arriba, 15 cuartos. Y si 15 entre 4 lo metemos en la calculadora, nos dará 3,75 ohmios. ¿Qué significa? Tener una resistencia aquí de 5 ohmios y otra de 15, el circuito se comportará igual si sustituimos estas dos resistencias por una única resistencia de valor 3,75 ohmios. De acuerdo, ya tenemos el circuito equivalente, que es una de las partes más complicadas. Ya partiendo de este circuito equivalente ya es muy fácil calcular el resto. Calculo la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito, es decir, el valor es TI. Yo no sé trabajar con dos resistencias, pues me voy a mi circuito equivalente, que es más sencillo. ¿Sé el valor de la pila? ¿De la V? Sí, 10 voltios. ¿Sé el valor de la resistencia equivalente? Sí, lo acabo de calcular, 3,75 ohmios. Por lo tanto, mi única incógnita esta es la I. Pues despejo. I igual a V partido R equivalente. 10 partido 3,75, que es 2,67 amperios. ¿De acuerdo? Pues continuamos. Más preguntas que me pueden hacer. Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. Muy sencillo. La diferencia de potencial en los extremos del generador es el valor de la pila. ¿Cuánto vale mi pila o qué valor tiene mi pila de tensión? 10 voltios. Pues por lo tanto, V es igual a 10 voltios. Otra pregunta que me pueden hacer. Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que atraviesa. ¿Qué significa? Yo tengo aquí dos resistencias, pues quiero saber qué diferencia de voltaje hay en los extremos, es decir, cuánto voltaje, cuánta energía, cuánta tensión consumen esas resistencias y cuánta corriente pasa por cada una de esas resistencias.
Vamos a entender lo siguiente. En un circuito en paralelo ocurre siempre lo siguiente. Si yo tengo aquí, de mi pila tengo en un extremo 10 voltios. ¿De acuerdo? 10 voltios y en el otro 0 voltios. Es decir, los electrones cuando vuelven a casa, de nuevo al otro extremo de la pila, pierden toda su energía. Por lo tanto, si estos 10 voltios van por aquí, da igual el camino que tome, que al final al llegar a casa tengo que perder los 10 voltios. Por lo tanto, V1 y V2, V1 es igual a V2, que es igual a la pila. Por lo tanto, V1 y V2 son 10 voltios. ¿Lo entendéis? La energía que consume R1 y R2, la energía que consume tiene que ser la total, porque están en paralelo, da igual el camino que coja. Pero entonces, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia son los electrones. Una parte de los electrones pasan por un lado y otra parte pasan por otro. Ya sabemos cuánto vale la tensión. Pues vamos a ver los electrones. I1, los electrones que pasan por aquí, I1 es igual a la tensión que pierde, V1, que ya sabemos que es 10, partido el valor de R1. I1 igual a V1 partido de R1. Sustituyo los valores y me da 2 amperios. ¿Qué ocurre con I2? Pues exactamente lo mismo. I2, los electrones que pasan por aquí, I2, la corriente que pasa por aquí, es igual a V2 partido de R2. Sustituyo los valores que me han dado y tengo 0,67 amperios. Fijaros que no es casualidad. Si yo cojo la corriente de 1, que es 2 amperios, y la corriente de 2, que es 0,67 amperios, y la sumo, lo que obtengo es de nuevo 2,67 amperios. I sub 1 más I sub 2 es igual a la corriente total. ¿Por qué? Porque los electrones que se han separado aquí tienen que volver a juntarse, a unirse. Por lo tanto, 2 más 0,67 es 2,77 amperios, que era la corriente total del circuito. Si os fijáis en este problema, lo que hemos trabajado ha sido solo con la ley de Ohm aplicada a las fórmulas de los circuitos con conexión en paralelo.